acompañando en el tema del liderazgo. La verdad, nadie mejor que ella del equipo de bienestar para que les hable de esta temática. Y bueno, sé que lo van a aprovechar muchísimo, así como los otros 3 talleres que ya tuvimos y que puedo decir que han estado muy bien, que hemos aprendido muchas cosas y que seguramente va a servir mucho para el proyecto y pues para todo el proceso. Así que ahí los dejo con Ori. Hola Andrea, queridas profesoras, me alegra mucho saludarlas, qué gusto verlas y qué gusto tenerlas aquí en este espacio en el que, pues bueno, me han pedido hablar de un tema tan amplio y general, pero tan importante, en especial en esa labor y que ustedes se han eh, encomendado por ese proyecto tan bonito que tienen a cargo como lo es WSL. Así que para mí es un privilegio realmente estar aquí acompañándolas, así que espero que este espacio sea realmente muy provechoso para todos. Como les comentó, bueno, ¿ya puedo empezar? Ok, Claro que sí, perfecto. Ori, el escenario es tuyo. Bueno, no, muchas gracias. Voy aquí antes a proyectar mi pantalla. Aquí, pues bueno, yo tengo abanico, quiero saber si ya lo puse en una distancia de vida para que no, para que el sonido, ok, maravilloso, siempre me pasa. Ok, ya creo que ahí sí estoy proyectando. Perfecto. Y bueno, estamos acá porque si le pongo aquí a verme en pantalla me desconcentro. Listo. Bueno, Andrea, pues bueno, abrió el espacio invitándome a presentarme y yo les cuento un poco de mí. O sea, hago parte del equipo de bienestar en mi área, por ti el área, que se llama Cultura Universitaria y Liderazgo Universitario, desde la cual, pues, bueno, desde la primera parte apoyamos y promovemos todas las acciones en relación al reconocimiento de los derechos y deberes de nuestros estudiantes, propiciando una sana convivencia entre los miembros de nuestra comunidad. Y el liderazgo universitario, apoyando todas estas iniciativas y espacios donde se fomentan las habilidades y competencias para el ejercicio del liderazgo en nuestros estudiantes. Tremenda labor que tengo porque resulta que, pues bueno, parte de ese acompañamiento es todo el apoyo que le brindamos a estos espacios tan importantes y que enriquecen tanto la vida universitaria como lo son los grupos estudiantiles. Y en esto pues ya tengo algunos añitos, digamos que haciendo esta labor, lo que pues me da algo de criterio, algo, nada más, para hablarles a ustedes de este tema tan importante como lo es el liderazgo en el desarrollo profesional. Entonces, pues bueno, aquí quiero que empecemos hablando de este tema, pensando y consiguiendo el liderazgo como si quisiéramos aprender de un deporte. Vamos a imaginar que queremos conocer o aprender de fútbol. Seguramente lo primero que haríamos, que vamos a hacer es revisar temas de teoría, jugadas, faltas, qué significa eso, el billoso fuera del lugar, que yo no lo entiendo y la verdad es que pues no me gusta el fútbol, así que no me interesa aprenderlo. Eh, o, por ejemplo, investigaríamos sobre campeonatos, sobre los jugadores estrellas, etc. Pero si es aprender de fútbol, realmente ahí la labor, o digamos que el reto y el desafío más importante es cuando hago la práctica, es decir, cuando voy a una cancha y ya practico lo que significa jugar fútbol. De alguna otra manera, esa es la comparación que podemos hacer con el liderazgo. Más que esa referencia de líder o ese concepto teórico, es ver el liderazgo como un comportamiento, hasta una situación que todos podemos llevar a cabo siempre y cuando se lo proponga, siempre y cuando el tema de verdad le importe. Por eso el día de hoy quiero hablarles de este tema no desde un punto de vista teórico. Van a encontrar muchas teorías en torno al tema del liderazgo o de enfoques de liderazgo. Y aquí quiero hablarles de aquellas habilidades o de aquellos aspectos importantes que se deben tener en cuenta para ejercer ese liderazgo en función mía y de los demás y además acompañado incluso de lo posible, no sé, creo que el tiempo no me da, pero por lo menos contarles de ejercicios prácticos que podemos llevar a cabo bien desde el punto de vista individual, pero también cuando tengamos espacios de intervención con otras personas que también deseen formarse en este tema. Así que, pues bueno, no siendo más, empecemos. Ahora sí. Ay, qué pena aquí. No me comparte. Disculpen. Ahora sí ya. Ya pasó ok. Bueno, empecemos aquí, digamos que hablando de algunos supuestos del liderazgo en el que quiero que
unas premisas básicas para quitarnos algunas ideas que pueden, digamos, que distorsionar este concepto. El primero es separarlo. Yo sé que hablamos muchas veces del líder. Es más, aquí tenemos una frase que usamos mucho de descubre el líder que hay en ti. Y claro, porque bueno, asociamos el que alguien tenga liderazgo al líder. Pero aquí, insisto, separemos, digamos, el liderazgo como un comportamiento, como una situación, como una actividad incluso, más que a una persona. ¿Y por qué? Digamos que ahí vamos al siguiente supuesto, y es que liderazgo no tiene necesariamente que ver con el cargo, la posición dentro de una organización. Esto es algo que también escuchamos constantemente, no es lo mismo un directivo, un jefe que liderazgo. Y yo más allá de esa discusión, es que yo creo que es clara para todos, es que pensemos en el liderazgo, en que muchas veces esas habilidades, esas competencias para el ejercicio del liderazgo las podemos ver en personas que de pronto en una estructura organizativa jerárquica puede estar por debajo que incluso el mismo director o la cabeza, porque tiene que ver con habilidades, con ese ejercicio en el que yo decido implementar o ejercer el liderazgo en cualquier situación de nuestra vida. Y ahí voy con el tercer supuesto, que tiene que ver con que no se ejerce de manera permanente. El liderazgo podemos pensar como algo episódico. Nadie ejerce el liderazgo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ni siquiera nuestros referentes de liderazgo llevan a cabo esa gestión de líder todo el tiempo. Realmente el liderazgo tiene que ver con, como lo he dicho, con esas situaciones, con esas acciones que llevo a cabo en determinado momento de mi vida, y esto se presenta de acuerdo a las oportunidades. Lo que me lleva al digamos, a la tercera premisa, y es que realmente se presenta todo el tiempo. Yo puedo ser líder en cualquier situación de mi vida siempre y cuando decida hacerlo. Y esto, por eso, no necesariamente tenemos que pensar en liderazgo en el contexto laboral, profesional, académico, sino también, por ejemplo, en el contexto de mi familia. ¿Cómo no pensar en líderes, las mujeres que estamos al frente de un hogar, de una familia? Claro que sí, ahí ejercemos liderazgo. Pero también con mi círculo de amigos. Por ejemplo, cuando tengo una amiga cercana que tiene una situación en la que yo la puedo orientar, ejerzo liderazgo, eso es liderazgo. Sí, sino que a veces pensamos y asociamos, como siempre, el tema del líder al contexto profesional. Lo que pasa es que decidimos ejercer esas competencias, habilidades de liderazgo en determinada situación. Y algunas personas deciden hacerlo en su contexto personal, y es igual de válido. A la larga es lo que nos haga sentir conformes y completos como personas, como seres humanos. Y por último, la premisa que a mi parecer es la más importante. Realmente el liderazgo tiene que ver con un conjunto de habilidades y competencias que desarrollamos para ejercer. Pero al mismo tiempo, pues se trata de tener esa habilidad. Habilidad que todos podemos alcanzar siempre y cuando decidamos conformarnos para eso, esforzarnos y, como lo he dicho, aprovechar la oportunidad. Aquí el tema del liderazgo es cuestión, como lo he dicho, de voluntad, de quererlo y de que nos importe. Así que, pues bueno, teniendo en cuenta estas premisas, yo quiero hablarle y empezar con ustedes, de hablarle de, para mí, lo que es el punto, para mí no, lo que muchos, lo que la teoría dice es el punto de partida del liderazgo, tiene que ver con ese autoliderazgo. Esa gestión, Oriéntate, tengo una pregunta claro, por supuesto. de la diapositiva anterior. Es que me quedó la duda entre el penúltimo y el antepenúltimo. No se ejerce de manera permanente, pero se presenta todo el tiempo. ¿Me podrías, por favor, volver a aclarar esa parte que me pareció muy interesante? Muchas gracias. Lo que quiero decir es que realmente nadie ejerce el liderazgo todo el tiempo, pero las oportunidades están ahí. Agotador. Imposible, pero las oportunidades están en todo momento. Porque, como lo he dicho, el liderazgo no solamente lo podemos asociar a nuestro ámbito profesional o académico, sino también en nuestro tema personal. Las oportunidades están ahí. Es cuestión que decidamos cuáles aprovechamos, cuáles requerimos, cuáles para nosotros requieren ese ejercicio de liderazgo. Ok, gracias. Bueno, quiero decir que estos supuestos de liderazgo, tienen una conceptualización teórica y que, bueno, que también quiero compartirles luego, pero sigamos con este primer concepto, que es como lo que siempre llamamos el punto de partida del liderazgo, el autoliderazgo. También hay una frase que escuchamos, puede parecer cliché, pero es muy cierto, y es que no podemos ejercer influencia en los demás si no tenemos ese control de nosotros mismos. Y esto tiene mucho sentido porque el punto de partida del ejercicio de liderazgo es yo mismo, es nosotros.
Y aquí, para entender ese concepto de autoliderazgo, que no es tan sencillo, yo quiero con ustedes compartir una situación a la que podemos estar enfrentados. Por ejemplo, un amigo o alguien cercano a nosotros que pues, bueno, se le presenta una enfermedad. Con esa situación en particular, nosotros podríamos participar. ¿En qué sentido? En que podemos con nuestro amigo indagar con él sobre los síntomas, sobre lo que le está pasando, buscarle un médico, buscar el mejor especialista, prestarle el dinero para eso, llevarlo, es decir, hacer todo digamos que en respuesta a esa situación particular que es la enfermedad que tiene esa persona. Esa persona va a ir a donde su médico y seguramente el médico le dará pues, un tema de unas rutinas diarias, de unos medicamentos, etc. A menos que seamos los policías al 100%, realmente el llevar a cabo esa rutina va a depender solamente de la persona que ejerce esos hábitos diarios para llevarla a cabo. Y de alguna otra manera, ese es lo que tiene que ver con autoliderazgo, esos asuntos que solamente vas a poder resolver por ti mismo y para ti mismo. Y ahorita el ejemplo que les acabo de poner, seguramente para muchos va a sonar como apenas lógico. No entiendo. Alguien está enfermo, pues decide actuar por eso, decide curarse, decide tomar medicamentos para sanar esa enfermedad. Y eso, en estricto sentido, pues suena obvio. Claro, estoy enfermo, quiero sanarme, quiero cuidarme. Pero resulta que esa decisión lógica, obvia, va a estar sujeta a pequeñas decisiones que yo tomo en mi día a día, pequeñas decisiones que van a estar motivadas por mi parte emocional. Sé que uno de estos aspectos que revisaron en este espacio ha sido las emociones, así que ni más faltaba, aquí estuvieron creo que con María Claudia revisando ese tema, ni más faltaba que yo indague sobre eso, pero sí les traigo a colación ese elemento, porque realmente el tema emocional es el punto de partida en este tema de autoliderazgo. Aquí también para hablar de eso, yo pongo el ejemplo en el cual pues, seguramente muchas se van a sentir identificadas, y es el tema de la dieta. Yo, por ejemplo, soy de aquellas que llaman dieta eterna. Decido conscientemente que quiero hacer dieta. Pero el tema de hacer esa dieta es que diariamente me toca tomar las microdecisiones de lo que estoy comiendo diario. Y muchas veces de las decisiones, por ejemplo, cedo porque es que me quiero motivar y veo esa motivación en una hamburguesa deliciosa con unas papitas fritas. ¿Pero por qué? Porque estoy viendo esa decisión en función de mis emociones, no en función de esa decisión lógica que tomé de hacer la dieta. Pero bueno, en fin, ya ese será otro trabajo intenso que haré, que tengo que hacer más adelante. Pero en comparación con esto, pongo este ejemplo de las emociones porque como lo he dicho, digamos que a la conclusión que quiero llegar es que el tener y el identificar la importancia de esto me va a dar una mayor gestión, una disposición para gestionar de una mejor manera mis emociones, y lo que tiene una consecuencia es una mejor toma de decisiones y por ende una mejor gestión. Y todo esto tiene una base, yo mismo. Y aquí es donde quiero empezar con este tema de autoliderazgo y empezar con lo que hemos llamado los 4 autos del liderazgo. Pensando en el liderazgo como esa carrera que estamos recorriendo permanentemente y esos 4 vehículos que debemos tomar para ejercerlo de la manera más acertada hacia mí mismo. Empecemos con uno básico, el de autoconocimiento, el ser testigo de ti mismo y actuar frente a ello. Como lo he dicho, ser tu propio testigo. Una aventura sin duda, pero que implica mucho compromiso y un desafío permanente. Aquí tiene que ver con ese compromiso para reconocernos, para muchas veces revisar y analizar ciertas situaciones de nuestra vida con otros ojos. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que en ciertas situaciones pensamos como, ¿será que yo estoy viendo las cosas de la manera equivocada o porque nadie me entiende? Y es ahí cuando se hace más evidente esa mirada externa que debemos darle a ciertos episodios de nuestra vida como para de alguna otra manera empezar a vernos de una manera más objetiva. Como quien dice, empezar a ver nuestra vida, no como el narrador de esa serie de Netflix, pensando en nuestra vida en una serie, sino en el espectador. Vamos a tener, digamos, un criterio quizás un poco más objetivo de ese personaje que soy yo y de los otros personajes secundarios que rodean esa serie. Y aquí, como les decía al principio, sé que ustedes van a tener estos espacios
de encuentro con otros estudiantes, o si no los tienen, por lo menos consigo mismos. Y hay muchos ejercicios de autoconocimiento que podemos encontrar. Hay uno básico e interesante que lo tenemos a nuestra disposición y es el tema del celular. Hace poco leí un artículo en Twitter que decía que la mayoría de personas hacen todo este tema de los álbumes en las redes sociales, me incluyo, y que no los volví a revisar un año después. También me incluyo. Y claro, porque lo hacemos pensando en lo que queremos que vean los demás. Pero ¿qué tal si empezamos a ver esa galería de imágenes que es propia y que guardamos para nosotros mismos como un ejercicio de empezar a recordar todo esto que hemos vivido, todo esto que guardamos porque lo consideramos importante y empezar a pensar, dime, ¿qué pasó ese día? ¿Qué recuerdo de ese día? ¿Qué me gustó de ese día? ¿Qué no me gustó? ¿Cómo lo actuaría si lo viera, bueno, si lo pudiera vivir nuevamente? Es decir, empezar a reconocernos a partir de las herramientas que podamos tener en el día a día. Por ejemplo, si tenemos grupos de trabajo, qué bueno propiciar este ejercicio tan sencillo como revisar una galería de imágenes en un celular, pero entre, por ejemplo, parejas, y aprovechar esa excusa de contarle al otro sobre mi vida o de interpretar su vida a través de la galería de su celular para obligarlos a hacer ese viaje profundo en el que se descubra, que se tome un tiempo por lo menos para descubrirse así mismo. Así que, pues bueno, aquí no tendremos el tiempo para hacer eso, pero bueno, se los dejo como tarea propia y como ejercicio que puedan llevar a cabo en algún momento que tengan estos espacios de grupo de trabajo. El otro vehículo en esta aventura, que es el autoliderazgo, es el tema de autocuidado. Y aquí relacionado a ese reconocimiento que me hago a mí mismo, pero en el sentido de darme la importancia. Comprender que así como, por ejemplo, mi mamá, mi hijo, mis amigos son importantes, yo también soy importante. Y en ese sentido, tengo que preocuparme por brindarme el bienestar. Aquí con el tema del autocuidado no tiene que ver con la belleza, ya eso es otro tema de vanidad que no tiene que ver con eso, sino con brindarme bienestar. Y tampoco estoy hablando de darme bienestar, un lujo, un tema de un viaje, un espacio de tina, no sé, lo que imaginamos cuando alguien se piensa en temas de bienestar, un baño de espuma. No, no necesariamente, sino en pensar en esos pequeños placeres diarios que nos estamos perdiendo por el día a día y que no nos estamos regalando a nosotros mismos. Por ejemplo, desde el punto de vista físico, pensar en algo tan sencillo como este tremendo calor que está haciendo en Barranquilla y tomamos una ducha y no la disfrutamos. No sentimos esa deliciosa sensación de el agua correr por nuestro cuerpo, no nos regalamos ese espacio, sino por el contrario, nos pasa que nos estamos bañando y estamos echándonos el champú y es pensando de voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Ni siquiera esa pausa no las podemos regalar. O por ejemplo, cuando comemos, ahorita les decía, me imagino esa deliciosa hamburguesa y me ha pasado muchas veces, y estoy segura que ustedes también, que se la comen y al ratito piensan como que, ay, me la comí, pero ni me la disfruté. No nos regalamos ese momento para disfrutar los sabores. O la típica situación que lastimosamente estamos viendo, que recurrente, ahora que estamos regresando poco a poco a la presencialidad, y vemos esa misma situación en los restaurantes, cuando compartimos con nuestros amigos, con nuestra familia y pegados al celular, no disfrutando ese momento de compañía, de bienestar, porque estamos en familia. Muy a pesar que estamos viviendo una lección enorme como humanidad, aprovechar esos pequeños momentos que tanto bienestar nos brinda. Pero bueno, acabo de poner, digamos que explicarles quizás muchos ejemplos desde el punto de vista físico, pero también tiene que ver con el autocuidado que yo me doy a mi parte emocional, a mi vida emocional. Entonces, por ejemplo, cuando enfrentamos situaciones de dificultad o de gozo, realmente nos detenemos a pensar en eso. Por ejemplo, una dificultad, a veces hacemos la típica negación y no pensamos en eso, no buscamos un aprendizaje o por lo menos un consuelo en nosotros, algo que te permita responder a esa situación y que de alguna otra manera nos permita superarla, pasar la página. O por el contrario, cuando tenemos situaciones de gozo, la disfrutamos, nos felicitamos, nos exaltamos por eso, lo usamos como insumo para nuestra autoestima. Entonces realmente se trata de eso, de esas pequeñas cosas que podemos encontrar en nuestra rutina, en nuestro día a día, para cuidarnos,
dándonos cuenta que somos tan importantes como son las otras personas para nosotros. Y aquí, pues bueno, muchas personas podrán encontrar esto. Yo he puesto, digamos que de ejemplo, de referencia a situaciones de nuestro día a día, pero podemos encontrar otras. Las personas lo encuentran en el ejercicio, en la meditación, donde realmente lleguemos a sentir esa comodidad. Lo importante es tener siempre la plena conciencia de regalarnos ese momento para nosotros mismos, porque yo soy importante. Y pues bueno, digamos que el siguiente vehículo, para mí, digamos que el resultado del autoconocimiento y autocuidado es esa conciencia, esa profunda comprensión que podemos tener de nuestras emociones, de nuestras fortalezas, de nuestras debilidades. ¿Para qué? Realmente para empezar a tomar decisiones más acertadas. El tener conciencia de nosotros mismos nos permite actuar frente a ello. Aquello de, por ejemplo, si una persona tiene temor en hablar en público, lo reconoce, pues ¿qué va a hacer? Prepararse ante ello, tomar las medidas para eso. O sea, hacer cursos para, si le llega a tocar hacerlo mucho, pues hacer cursos para mejorar la confianza, para sentirse más cómoda, etcétera, pero actúa frente a ello. Si es algo que digamos que hace parte de mí, me acepto y me reconozco como eso, trabajo en función de eso y tomo decisiones en función de eso. El tema de la autoconciencia implica realmente evaluarnos de manera crítica, porque a veces nos cuesta reconocer nuestras propias debilidades, nuestras propias dificultades, porque sentimos que eso es una amenaza. Y no, realmente es todo lo contrario, es una señal de seguridad, es una señal de confianza en nosotros mismos. Y también una señal de autocuidado, entender que no somos perfectos y que es parte del ser humano. Y por ende, pues bueno, es algo que tenemos plena conciencia y que tomamos decisiones en función de eso. Y por último, en estos vehículos, en el tema del tiempo, bien, en el tema de estos vehículos del autoliderazgo tan importante, tiene que ver con la autogestión. Está bien, reconozco mis emociones, reconozco y tengo pleno compromiso en mí mismo, bueno, ¿qué hago con eso? Y acá, pues bueno, es como yo implemento este autoconocimiento en función de los demás. Y por ejemplo, en una situación en la que pues, nos genere mucha rabia, quizás una situación, en una interacción grupal, por ejemplo, Sofía como líder del grupo, alguien hace algo, su líder de comunicaciones publica algo que eso genera debates en redes sociales y le genera un problema a Sofía. Sofía podría actuar, Sofía seguramente va a sentir rabia, es normal, pero se justificaría que Sofía llegue y de la rabia insulte a esa persona, rompa celular, actúe en función de esa rabia. Claro que no. Siempre aquí lo inteligente es, pues bueno, cómo reconociendo la rabia y el dolor o esas emociones negativas que puedo sentir, pues puedo tomar decisiones de alguna otra manera separadas y en función de eso. O sea, separando y teniendo en cuenta mi objetivo, que como líder o como miembro de un espacio de interacción con otras personas, debo tener en cuenta. Este tema de la autogestión es muy importante, digamos que por dos razones. Primero, porque ayuda, contribuye a crear un clima de confianza entre el grupo de trabajo. Por ejemplo, Sofía, al tomar esa decisión, al tomar una decisión frente a una situación de dificultad en el que todos sabemos que Sofía se va a molestar, pero que ella ha tomado esa decisión, digamos que de una manera objetiva, calmada, pues va a generar tranquilidad en los miembros de su equipo. Pero además, y muy importante, es que este tema de la autogestión es fundamental en estos tiempos que vivimos. Imagínate Sofía Silina en su momento como líder del grupo estudiantil WSTEM, le llegó la pandemia y se hubiese detenido, se hubiese dejado llevar por la emoción y el miedo que teníamos todos, o todos lo sentíamos, hubiese dicho, no, ¿saben qué? Yo mejor dejo esto aquí, ¿no? Es tomar decisiones. De alguna otra manera, este tema de la autogestión implica ser consciente de mis emociones, pero también poder tomar decisiones en función de los objetivos de esto que tengo a cargo. Y hoy, sin duda, este medio en el que vivimos, este tema de competitividad que escuchamos tanto, requiere que estos líderes y que estas personas que son parte de un grupo
podamos hacer frente a esas emociones y tomar decisiones de manera inteligente, llevando a cabo, pues bueno, logrando esos objetivos que nos hemos planteado. Entonces, pues bueno, quería hablarles del tema de autoliderazgo. Sé que es muy en función digamos que, de este tema emocional que sé que han conversado, pero que sin duda, ay, pasó algo, se fue. Se fue la pantalla toda, a mí se me fue. Cambio. Sí, sí. Se ve Google. Disculpen. A mí se me fue. Cosas que pasan en la virtualidad. Esto... Vamos a ver por dónde íbamos. Ok, ahora sí, qué pena con ustedes. Bueno, y sí les hablé de manera, digamos que extensa sobre el tema de emociones, muy asociado a este concepto que he compartido con ustedes de autoliderazgo, porque como lo he dicho, es la base para ejercer ese liderazgo en función de esa influencia y de ese cumplimiento de objetivos que queremos llevar a cabo cuando estamos al frente de un grupo. Y pues bueno, ahora sí a continuación quiero hablarles de aquellas, digamos que habilidades, le he puesto de título de liderazgo y de otras habilidades, porque de aquellas habilidades necesarias y en las que es muy importante que tomemos conciencia y que trabajemos de manera permanente si queremos, digamos, que desempeñarnos como líderes. La primera y fundamental es comunicación. Hay muchas, digamos que, expresiones que refieren a la comunicación, no como los seres humanos hacemos comunicación, sino que somos comunicación, porque realmente todo lo que hacemos, no solo lo que expresamos, nuestra voz, sino nuestros gestos, nuestros movimientos, están comunicando de manera permanente algo. Y aquí, pues bueno, es digamos que de aquellos aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta, porque es la manera, sin duda, pues la forma en que estamos expresándonos a través de interactuando con nuestros miembros del equipo o con las personas con las que compartimos un proyecto o una causa en común. Seguramente pues nos ha pasado y seguramente se han sentido identificados o si no, en el que pues, hemos escrito un correo y luego nos, digamos que lo revisamos nuevamente con una mirada más tranquila, más objetiva y pensamos como que yo, ¿por qué lo escribí? ¿Por qué lo escribí de esa manera? Y pues bueno, esto está también, vuelve al tema de esa emoción que transmitimos y que muchas veces nos dejamos llevar y esto pues, sin duda pues lo expresamos a través de las comunicaciones. Es por eso que en este tema aquí hay un factor fundamental y es en la asertividad, en cómo yo transmito lo que quiero de una manera clara, precisa, pero además cómo el otro lo recibe de la forma en que yo quiero que lo reciba, porque en eso va a estar el éxito de la comunicación. Por eso doy la importancia a que, a ver, yo no sé por qué tengo problemas aquí con el aquí. Okay. Por eso doy la importancia a que el tema de la comunicación pues lo pensemos en función de quién lo va a recibir. Cuando queremos, por ejemplo, llevar un mensaje a los demás. Aquí, por ejemplo, dos ejemplos básicos. El de decir, necesito que me llames para hablar acerca del tema X y decir, te pido de favor que en cuanto tengas unos minutos me llames para hablar acerca de X situación. Gracias. Dos mensajes claros, aparentemente, pues bueno, bien escritos. Y aquí le he puesto hasta el signo de bueno y malo, pero realmente es que los dos están bien. Porque aquí realmente el éxito de ese mensaje es pensar en quién lo va a recibir. Yo podría enviarle el primero a alguien que sé y que de acuerdo a lo que lo conozco, al conocimiento que tengo de esa persona, puede pensar como que qué persona tan tosca, ¿por qué me pide esto de esta manera? Y es ahí cuando la comunicación realmente no se puede volver como algo que llevamos a cabo de manera empírica o como nos sale, sino que tiene que ver de nuestra parte una responsabilidad en eso que comunicamos y a veces sirve por eso tener en cuenta pues, una estrategia de comunicación
en cómo nos comunicamos con nuestro equipo. Por eso, en determinadas situaciones, y en especial en aquellas en las que identifiquemos que estemos embarcados de emociones, es importante, digamos, que hacer una pausa y pensar en ciertas cosas sencillas, como, bueno, yo realmente qué siento y qué pienso de esta situación. Así como, bueno, qué puede pensar y sentir la otra persona, y sobre todo, qué necesito que esa persona haga. Digamos que estas preguntas claves que nos permitirán lograr ese objetivo de la comunicación. Yo qué quiero que la otra persona entienda de esto que le estoy diciendo. Una sencilla pausa que muchas veces nos va a ayudar para que ese elemento tan fundamental en el liderazgo fluya en esa gestión de equipos. Y lo que me lleva, pues, bueno, a que la comunicación, digamos que tiene un enlace y que hasta el momento pues les he hablado de lo que va de mí hacia el otro, es decir, de cómo quiero yo comunicarme, de cómo puedo comunicarme con los demás. Pero ¿qué hay de eso, de lo que yo recibo? No se puede quedar ahí la comunicación, tiene que haber también un compromiso de eso que la otra persona me está diciendo. Eso que se llama, y que pues algunos, el concepto es escucha activa. Cuando a una persona se acerca a mí, o una persona en un flujo de comunicación, también, pues bueno, me transmite su mensaje y yo realmente empezar a tener el compromiso de comprenderlo, de entender qué me está diciendo, pero también de identificar y de irme a ese nivel más profundo que es la escucha activa, de identificar la emoción que esa persona le está embarcando, qué me quiere decir con ese mensaje que me está transmitiendo. ¿Y por qué me voy a interesar por la emoción de la otra persona? No solo para entender su mensaje y para que la comunicación sea más fluida y para que esto fluya como un elemento fundamental como del trabajo en equipo, sino para realmente generar algo fundamental en el liderazgo, que es la empatía. Es la segunda habilidad de la cual quería hablarles el día de hoy, relacionada a este tema del liderazgo. Está relacionada más allá de ese concepto que llamamos empatía, de ponerme en los zapatos del otro, entender a los demás, es realmente identificar, comunicarme, solidarizarme con las emociones del otro. Lo que, ojo, no estoy diciendo que significa siempre estar de acuerdo con los demás o validar o incluso validar esa emoción que él siente, pero sí comprenderla, sí reconocerla, que el otro entiende que no solo le estoy atendiendo su mensaje, sino que estoy percibiendo cómo se siente él al respecto. Esto porque hablamos del tema de empatía en el liderazgo, porque es importante, por, digamos que unas razones fundamentales. El primero es que permite una comunicación más fluida. Como lo he dicho, la empatía es ese resultado de esa escucha activa, y de esa escucha activa es resultado de una buena comunicación que yo puedo tener como líder con los miembros de mi equipo. Y eso no es algo que va a generar o que se va a quedar solo en mí, sino que es algo que vamos a transmitir en los miembros de mi equipo. De otra parte, la empatía inspira a las personas y fortalece las relaciones. Un líder empático, sin duda, logra motivar a los demás a que se interesen por los demás. No vive en función de los resultados, de los objetivos, sino en función de cómo se siente su equipo, cómo se sienten las demás personas, en función de esa tarea conjunta que tenemos, claro está. Eso no, de ninguna manera lo podemos ignorar. Pero además, el ser empático promueve un ambiente de convivencia, de respeto, de validación del otro como persona, como seres humanos, miembros fundamentales del equipo. Y lo más importante es que permite actuar de forma más inteligente. Aquí hemos hablado, y ahorita hice la cadena de emociones, toma de decisiones, una mejor gestión. Claro que sí, un líder que piensa en su equipo, un líder que piensa en lo que va a sentir y va a pensar, sobre todo va a sentir su equipo en torno a una situación, pues puede tomar decisiones en función de eso. Por ejemplo, si hay una decisión que debemos, un proyecto o algo que debemos tomar que sabemos que va a generar malestar, pues bueno, ¿qué otras medidas adicionales podemos tomar para compensar o quizás para generarle algo de bienestar a mi equipo en compensación por ese esfuerzo adicional que deban hacer? Digamos que sí, situaciones o decisiones que podamos tomar en cuenta, donde se vea nuestro real interés por el equipo, van a ser siempre muy bien valoradas y no va a ser, y va a ser muy diferente a aquella instrucción que quizás no va a ser, que pueda tener una connotación negativa, pero es distinto cuando sabemos que, ok, nos toca hacer esto o hay que hacer esto, pero ella o él nos ha pedido tal cosa. Es acompañado como de
de esa real importancia hacia los demás. Y aquí, pues bueno, el cómo. Esto quizás no me suena como muy digamos que a lección, pero digamos que aquellas cosas que debemos tener en cuenta en nuestro día a día, en esa gestión, como, yo no siquiera lo pienso como líderes, sino como miembros de un grupo, miembros de un equipo. Y es, bueno, aquellos aspectos fundamentales, lo que hablaba de la escucha activa, que resume todo esto, no es solo quedarnos en el nivel medio de la escucha, que es, oír es identificar los sonidos, escuchar es comprender el mensaje, no es quedarnos ahí, sino ir más allá, implementar esa escucha activa que tiene que ver con, bueno, interpreto lo que él me está diciendo, y lo que no me está diciendo, es decir, puedo percibir la emoción, lo que hay detrás de ese mensaje que me está dando. Pero además es mostrar comprensión, es desde el punto de vista físico, que bien nos sentimos cuando estamos diciendo algo y vemos al otro como que asienta con la cabeza. Para nosotros es claro que me están escuchando y que además está comprendiendo lo que le estoy diciendo. Pero también, digamos que con respuestas tan básicas como ante una situación positiva, como que qué chévere que haya pasado esto, o algo negativo como que entiendo cómo debiste haberte sentido. Es decir, tener respuestas en el que, ojo, insisto, no es que siempre estemos de acuerdo o es que siempre estemos validando las emociones de nuestro equipo, esto sería imposible para un líder tomar decisiones en función de eso, pero simplemente mostrar comprensión, mostrar respeto sobre lo que está sintiendo el otro. Y lo más importante es pregunta y muestra interés. Esto no tiene que ver solo cuando tengamos un espacio obligado de conversación con los demás. Realmente eso tiene que ser, digamos que algo permanente en nuestro día a día, el interesarnos por los demás, el saber qué le está pasando, cómo se siente, sí, en qué va. Es parte de nuestro equipo, interesémonos por él, por lo que está pasando a su alrededor. Por eso es que aquí, en la presentación, esa última frase no se ve tan destacada como debería estar, pero realmente es el mensaje con el que quiero cerrar estas dos ideas de comunicación e empatía, y es esto que tiene que ver con el interés genuino por los demás. Nada de esto va a funcionar como guión, puede que sí nos salga bien en determinado momento, pero no va a funcionar ni va a generar credibilidad frente al otro si yo realmente no tengo un interés genuino por el otro, si no lidero desde la humanidad, es decir, si no tengo en cuenta que realmente como equipo, como grupo, como familia, donde yo decida ejercer ese liderazgo, realmente lo más importante son las personas. Y por eso, independientemente de los objetivos, de los resultados, es a lo que yo le tengo que dar validez siempre y sobre todo prioridad. Y tengo que liderar en función de eso. Y pues bueno, ya otras habilidades no menos importantes, pero sí a tenerlas en cuenta. Y quiero empezar con una que es fundamental y es la autenticidad, porque aquí les he dicho muchas cosas que pueden sonar como, parámetros. Pero eso no va en contravía de lo que yo soy como persona, de aquellas características que me hacen única. Yo, por ejemplo, puedo ser una persona alegre, risueña, chistosa, bueno, y eso no tengo por qué cambiarlo ni pensar que eso me quita puntos como líderes, no, es parte de quién soy y es ese sello distintivo por el cual quiero ejercer mi gestión en donde la lleve a cabo. Y lo mismo es para lo contrario, si soy una persona seria, psicorrígida, oye, tan valioso que es eso para un equipo, pues quiero que la persona, quiero que los demás, y qué bueno que los demás me identifiquen como un líder organizado, un líder serio, porque eso también es muy positivo. Entonces no se trata de cambiar quiénes son, se trata de mantenerlos porque es nuestra esencia y porque no va en contravía de digamos que aquellas otras habilidades, sino que es parte de ese complemento que me va a hacer a mí un líder único. Y otras dos en las que, pues bueno, digamos que ya son casi que más obvias, y es la motivación permanente. Esto siempre lo vamos a encontrar en todos los enfoques de liderazgo, porque es de aquellos elementos en los que tenemos que hacer un esfuerzo porque nunca podemos dejar pasar como líderes. El mantener esa motivación en los demás, en nosotros mismos, es parte de mantenerla en los demás. Y esto es tremendo reto, porque en el día a día nos vamos a llevar o vamos a encontrarnos con problemas. O sea, yo creo que a nadie le dicen que el día a día, la vida profesional está llena de retos que algunas veces se vuelven problemas.
la vida no es fácil y pues muchas veces podemos encontrar situaciones en las que generen tristeza, desánimo, ¿por qué no lo podemos encontrar? Y eso influye en ese factor tan importante del liderazgo que es la motivación. Y claro, démonos el tiempo para sentirlo. Imagínense cómo ignoramos eso. Pero con nuestro equipo es un elemento que debemos tener mucho cuidado, porque lo que de alguna otra manera nosotros pensemos es algo que vamos a transmitir a ellos. Y un equipo que trabaja desmotivado, difícil levantarlo, difícil movilizarlo en función de los objetivos. Entonces aquí de alguna otra manera se trata es de cómo empezamos a ver la situación de una manera distinta, a ver eso, mantener un optimismo, una visión positiva de la vida, lo que llaman de no ver el vaso medio vacío, sino verlo medio lleno, y valernos de aquellas cosas, de aquellas oportunidades, de aquellos elementos positivos que encontremos en el camino para motivarnos a nosotros mismos y por ende a los demás. Y por último, pues bueno, resolución de problemas como esa habilidad que a mi parecer, pues bueno, vamos a encontrar en el día a día, pero que va a ser muy sencilla de aplicar cuando tenemos una efectiva comunicación, cuando somos empáticos, capaces de reconocer lo que está sintiendo y lo que piensa el otro. Y sin duda, pues bueno, el influye y tiene un impacto en nuestra toma de decisiones, pues vamos a pensar y tomar decisiones en una situación de conflicto, digamos que generando un ambiente de diálogo, pero también propiciando a una solución pacífica de un problema. Entonces, pues bueno, y aquí, ya para cerrar, vamos a ver cómo estoy de tiempo. Ya casi, ya, porque sé que era una hora, no me voy a extender, ya esta es la última idea que quiero compartirles. Y es de, digamos que la teoría del liderazgo. Hay muchísimos enfoques, de hecho uno que es la base conceptual del modelo de liderazgo de la universidad, es el liderazgo transformacional. Pero aquí cuando hablo de liderazgo, yo siempre creo que antes de irnos a esas conceptualizaciones teóricas, que también igual están muy influenciadas por el momento, por la coyuntura de ese entonces, pero hay uno que siempre se mantiene, y este tema es lo que a mi parecer debe ser el referente de liderazgo para todos y en todo momento, que es el liderazgo ético. De hecho, podemos pensar en nuestros referentes de liderazgo y el único que no nos van a cuestionar es aquellos que no nos van a cuestionar es aquel que no tengamos ningún dilema o ningún cuestionamiento desde el punto de vista ético. Nos pueden cuestionar digamos que si la persona sabe, si incluso en estas habilidades que he hablado, pues bueno, tiene algunas dificultades, pueden hacerlo, pero nunca su manejo correcto de hacer y ejercer las cosas. Yo les puedo contar que de mi vida profesional, si hay de mis referentes de liderazgo, tengo claro que es aquella persona que para mí siempre la he identificado como una persona correcta. Y creo que eso es lo que, pues, recuerdo que esta percepción de esa persona, del referente de líder, no es solo mía, la compartía con otros miembros del equipo de ese entonces, y tiene que ver con esas características, con que es una persona ética. Y aquí, pues bueno, ¿cómo hacer esto? Parece sencillo como que, bueno, que el liderazgo ético es una persona ética, pero realmente hay algunas premisas importantes que debemos tener en cuenta y que debemos ejecutar con serio compromiso, porque no es solo pensarlo, es también hablar de ello y actuar conforme a ello. Y por eso la primera, y es que tiene que ver con definir los valores, actuar conforme a lo que yo creo que es lo correcto. Pero además, ser coherente. Yo no puedo decir que esto es importante o que esto es correcto y al tomar decisiones no reflejan esos valores que para mí son importantes. Y aquí, por ejemplo, el tema de actuar correctamente no tiene que ver simplemente, necesariamente con aquellas grandes decisiones. A veces pensamos en ética y lo llevamos a los dilemas éticos que podemos tener. No, y es en nuestras pequeñas decisiones del día a día. Por ejemplo, un estudiante que quiere realmente mostrarse y ejercer ese ejercicio de liderazgo ético permanentemente, pues bueno, no va a por ejemplo, infringir una norma de tránsito. Cuando sale de la universidad va a tomar el puente porque es lo correcto.
¿Sí me entienden? Es cómo esa motivación por hacer lo correcto está en nuestro día a día, desde las pequeñas hasta las más grandes decisiones. No pensar en ética por los dilemas grandes que podamos tener como liderazgo, no. Es en nuestro actuar en, en todo el tiempo. Pero bueno, como les decía, es coherencia, y la coherencia es que, bueno, hablo de ello porque lo hago, pero entonces no olvidar eso, hablar de ello, decirlo, hay que expresarlo de manera permanente con nuestro equipo, que para mí la ética es importante, actuar con valores es importante, y por ende, pues es algo que tengo que hacer ver y hablar de eso de manera permanente con mi equipo, que entiendan que es como una premisa del trabajar conmigo. Eso es ni hablar de los efectos que puede tener en los otros. Pero además implica, pues bueno, distinguir entre la ética y las reglas. Les acabo de poner el ejemplo del puente, y esto puede sonar muy a temas de ética, pero tendremos situaciones en las que incluso ese mismo cumplimiento de las reglas puede tener o puede ir en contravía de lo que a mi parecer es correcto. Y es muy importante porque en ética no tiene que ver ni mucho menos del cumplimiento de las leyes. Lo he dicho, es actuar, hacer y actuar frente a lo que yo creo correcto. Y como líder, pues bueno, en esas decisiones, por ejemplo, implica muchas veces anteponer el bien común sobre los intereses propios y del ego, pensar en el bienestar colectivo más que el individual. Y esto suena como muy heroico, ¿no? Pero bueno, esto quizás es lejano, pero no. Nos pasa en el día a día, por ejemplo, cuando tomamos decisión, nos debemos, por ejemplo, encargarnos de una tarea en la que implica reconocer que yo quizás no sea la persona más adecuada, sino otro, no dar un paso atrás, o delegar, por ejemplo. En aquellas situaciones en las que puede que se nos dificulte porque está en juego nuestro rol o lo que nosotros consideramos liderazgo, pero es actuar con ética cuando reconocemos que no es pensando en lo que yo voy a sentir o en ese rol que yo quiero mantener, sino en el bienestar colectivo, que es a la larga para lo que yo quiero ser y ejercer este liderazgo. Y de otra parte, pues bueno, rodearse de personas, aquí el consejo de nuestras madres, pero que aplica también en el contexto profesional y laboral. Recuerdo cuando de jovencita mi mamá me veía andando con una persona que no le generaba confianza, pues claro, de una otra manera se asocia que esto puede tener una influencia en los demás. Bueno, y me he dado un ejemplo un poco jocoso, pero realmente es aquí, en nuestros equipos de trabajo, vamos a generar este ambiente de confianza siempre y cuando también nos rodeemos de personas para las cuales esta premisa es importante, para las cuales nos podamos sentir en garantía que esto que yo pienso que está bien y que es tan importante como equipo, el otro también lo tiene en cuenta. Y pues bueno, también tiene que ver con tratar a todos con justicia, con honestidad y respeto, no solo pensando en aquellos que me interesan, sino en todos los miembros de la organización o del grupo de trabajo, o a todos a quienes conozco. No tiene ninguna validez una persona que ejerza liderazgo y que tenga un trato irrespetuoso con otra. Enseguida pierde esa validez como líder. Tomar con seriedad la responsabilidad del rol, sí, aquí implica esa frase que también escuchamos constantemente de el poder o grandes responsabilidades. Las responsabilidades implican un serio compromiso y así debe serse. Por último, pues también, a pesar de estas premisas serias que les he dado, al mismo tiempo darse el momento para tomar las cosas de una manera un poco más calmada, es decir, no tomarse todo tan serio, entender que, pues bueno, así como lideramos a los demás en función de la humanidad, pues nosotros también somos humanos, nos podemos equivocar, van a haber muchas situaciones en las que no resulten como esperábamos, pero que de todo hay un aprendizaje y que de todo pues hay una experiencia positiva en la cual podamos seguir creciendo y aprendiendo como personas. Listo, pues bueno, esto básicamente era lo que quería contarles y expresarles el día de hoy. Tremenda labor la que me ha tocado. Imagínense hablarle de liderazgo a una profesora como Lucy. Aquí, profe, me tiene nerviosa, pero bueno, espero de verdad haberle transmitido un mensaje de cariño y de una reflexión importante de este aspecto tan importante que ya ustedes ejercen
y que yo aquí solo pues le he puesto algo de teoría, como lo es el liderazgo. Aquí lo hice bien con el tiempo. Perfecto. A mí este ciclo de verdad que han sido... yo decía, caramba, esto debimos haberlo hecho hace mucho tiempo, especialmente entre las mujeres que tenemos unas características especiales, pues por los estereotipos, por las carreras que estamos cursando, por muchas razones. Entonces, de verdad que ha sido una actividad muy linda, muy entretenida, muy enriquecedora, sobre todo lo enriquecedora para esa introspección que tiene que hacer uno mismo antes de ponerse en el papel de ayudar. Eso a mí me ha parecido muy bonito y la verdad es que le doy muchas gracias a todo el bienestar universitario porque hemos logrado conocer también otra faceta de esa riqueza, pues bienestar solamente para los estudiantes, pero en este momento que nos hemos podido integrar estudiantes y profesores en este tipo de actividades, de verdad que ha sido muy enriquecedora y estoy muy agradecida, muy contenta, muy feliz. Dije linda por el cariño y porque se le ve la pasión con el que ustedes hacen la actividad. No tiene que ver nada con la belleza como tal, sino linda emocionalmente. Entonces, muchas gracias. Le cedo la palabra a Sofía o a Rita. No, para pues darle la clausura. No, bueno, ¿me escuchan? Sí, señorita. Ah, bueno, muchísimas gracias a todos, a las profesoras, a las psicólogas que nos han acompañado durante este ciclo de capacitación con unos temas muy interesantes. Yo también estoy muy complacida, contenta con el material que hemos manejado. Creo que es es un primer paso, hay muchas cosas que todavía podemos seguir trabajando y que la idea es seguir contando con la colaboración de Bienestar para ir enriqueciéndonos nosotros también las profesoras y también estudiantes, porque también aquí hay estudiantes, ir enriqueciéndonos como personas, como líderes, como mujeres. Bueno, agradecerles y bueno, la idea es que todo esto también lo potenciemos y lo podamos hacer llegar a otras chicas, que creo que es el objetivo final de esto. Yo con eso pues daría por terminado el ciclo de este pequeño ciclo, pero no, la idea es que sigamos reuniendo para conversar de estos temas, ya. Okay. Y seguir lo que decía, retroalimentándolo, potenciándolo con a otras chicas, otras estudiantes. Gracias. Okay. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces estaremos en comunicación y bueno, seguiremos trabajando. Hasta luego. Gracias, todo fue de Bienestar, fue espectacular, todas las charlas. Yo creo que todas las estudiantes también estamos muy felices con eso y en verdad creo que aprendimos hasta cosas que no teníamos en mente en cada reunión. Y bueno, Ori y André, muchas gracias de verdad. Okay. Gracias a ustedes, Sofi, por todo el tema de la organización y bueno, por la apertura. Y claro que sí, pues sigan contando con nosotros para este proceso súper bonito que seguramente va a traer muchas cosas buenas para las estudiantes y también para ustedes inicialmente. Bueno, que Muchas tengan una gracias. feliz tarde, estamos Gracias ahí. a todos. muy conectados. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La foto queda para la próxima.